Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? J'espère que vous allez bien. Hoy voy a explicar cuándo se pronuncia la S de plus o no se pronuncia plus. Plus ou plus. Ahora lo explico. Plus ou plus. Dans la négation, ne se prononce pas le S. No se pronuncia la S de plus cuando es la frase negativa. Ahora lo verán. Je ne veux plus manger. Je ne veux plus. No se pronuncia la S. Je ne veux plus manger. Je ne veux plus marcher. He puesto dos ejemplos porque no varía la frase y tanto se puede decir para comer como caminar. No quiero comer más, no quiero caminar más. Je ne veux plus manger, je ne veux plus marcher. Je n'aime plus les sucreries. Ya no me gustan los dulces. Je n'aime plus. No se pronuncia tampoco la S. Les sucreries. Je n'aime plus les sucreries. Ya no me gustan los dulces. Ahora, aunque sea una frase con la negación, si se hace la unión con la vocal que le sigue al plus, sí se pronuncia la S. Ahora verán un ejemplo. Je ne veux plus un seul mot. Je ne veux plus un seul mot. Plus un seul mot. No quiero ninguna palabra más. Ve, aquí aunque sea una frase con negación, je ne veux plus, sí que se oye la S porque hay una vocal que le sigue. Je ne veux plus un seul mot. Plus un seul mot. No quiero ni una palabra más. Il n'y avait plus aucune trace. Plus aucune trace. Il n'y avait plus aucune trace. Ya no había ningún rastro. Ahora es una frase también con una unión, pero es comparativo. Elle est la plus instruite du groupe. ¿Ve? Elle est la plus instruite du groupe. Ella es la más instruida del grupo. Elle est la plus instruite du groupe. Aquí no se pronuncia la S. Cuando plus está delante de un adjetivo o un adverbo, no se pronuncia. Marie est plus jeune que Martín. Marie est más joven que Martín. Marie est plus jeune, no se pronuncia la S, que Martín. Jeune es un adjetivo, Martín est jeune, est plus jeune, o sea, es un adjetivo. Marie es más joven, y aquí, il marche plus vite que moi. Él camina más rápido que yo. Plus vite, no se oye la S tampoco. Y vite es un adverbo. Il marche vite, camina rápido. Il marche plus vite que moi. Él camina más rápido que yo. Aquí sí se pronuncia la S. Cuando es plus de más un nombre. Como aquí. Donner plus de responsabilité. Plus de responsabilité. Que le sigue el nombre detrás de plus de. Donner plus de responsabilité et plus de flexibilité. Dar más responsabilidades y más flexibilidad.
y aquí también cuando plus tiene un significado positivo, o sea que más, entonces también se pronuncia la S. Parler le français est un plus. Parler le français est un plus. Hablar francés es un plus. O hablar el inglés, ou parler l'anglais, c'est un plus. Cualquier idioma es un plus. Un peu plus, s'il vous plaît. Un poco más, por favor. Ve, quiero más, por favor. Un poco más, s'il vous plaît. Un peu plus, s'il vous plaît. J'en veux plus. Quiero más. Aquí cuidado, ¿ve? He puesto en la misma frase en positivo y en negativo. O sea, j'en veux plus, quiero más, et non quiero más, et je n'en veux plus. Allí no se pronuncia la S. Cuando es negación no S, no se pronuncia la S. Je n'en veux plus. J'en veux plus, quiero más, je n'en veux plus, no quiero más. Raison de plus pour te protéger. Razón de más para protegerte. Por ejemplo, la hija dice, oh mamá, ya tengo 16 años, ¿no? Por ejemplo. Pues razón de más para protegerte. Que con esa edad hay mucho peligro. Y entonces, maman, j'ai 16 ans. Raison de plus pour te protéger. ¿Sí? Raison de plus pour te protéger. Sí, también con el símbolo matemático, más, plus. Por ejemplo, 4 plus 2 font 6. 4 plus 2 font 6. Aquí se pronuncia la S. 4 más 2 son 6. 4 plus 2 font 6. Bueno, pues ahora haré un repasito. Plus ou plus. Dans la négation, ne se prononce pas le S. Je ne veux plus manger. Je ne veux plus marcher. No quiero comer más. No quiero caminar más. Je n'aime plus les sucreries. Ya no me gustan los dulces. Con la liaison, con la unión de la vocal, si se pronuncia la S. Oui, se prononce le S. Avec la liaison de la voyelle. Je ne veux plus un seul mot. No quiero ni una palabra más. Il n'y avait plus aucune trace. Ya no había ningún rastro. Elle est la plus instruite du groupe. Ella es la más instruida del grupo. No delante de un adjetivo o un adverbo. No se pronuncia la S. Marie est plus jeune que Martine. Marie es más joven que Martine. Il marche plus vite que moi. Elle camina más rápido que yo. Si se pronuncia la S cuando plus de más nombre, le sigue un nombre. Donne plus de responsabilité et plus de flexibilité. Dar más responsabilidades y más flexibilidad. Si, cuando plus tiene un significado positivo. Parler le français est un plus. Hablar francés es un plus. Un peu plus, s'il vous plaît. Un poco más, por favor. J'en veux plus. Con la négación, je n'en veux plus. J'en veux plus. Je n'en veux plus. Quiero más, no quiero más. Raison de plus pour te protéger. Razón de más
para protegerte. Sí, también se pronuncia la S del símbolo matemático. Por ejemplo, 4 plus 2 font 6. 4 plus 2 font 6. 4 más 2 son 6. Bueno, aquí se termina la lección de plus ou plus. Espero que os haya gustado y les digo que se cuiden. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt, à la próxima, hasta pronto.